vuestro Dios está con nosotros y que estamos a crecer para estar en el mundo como Dios manda, en el nombre de Jesús. El tema acá se llama idolatría. ¿Okay? El tema, dijimos, es la idolatría. Es un tema donde la mayoría de nosotros, las personas, estimamos o poder incluso por muchos factores que nosotros muchas veces conocemos el pueblo de Dios y venimos viendo en nuestros lomos, en nuestras espaldas lo que es las costumbres o lo que nos enseñaron. Pero en este día queremos tratar qué es lo que Dios enseña sobre esto, qué es lo que Dios hace comparar al hombre cuando hace este tipo de cosas, no es agradable al Señor. La idolatría acompañada con la rebelión del trono de Dios. Y mientras estudiaba y meditaba en esto, yo de que este espíritu o este tipo de influencia totalmente alejana a la verdad que Dios nos da a través de sus mandamientos y de la ley. Él dejó que el pueblo debe de ser conforme a su misericordia en nosotros. ¿Qué es la idolatría? Dice, es una adoración dada a cualquier cosa que no sea, mire, a mi con Dios, sino dada a muchos, pero no a nuestro Dios. Sí, tales como a imágenes, hijos y personas, dice, a las que nosotros muchas veces las colocamos, como, digamos, en un pedestal en alturas. ¿Por qué el enemigo está interesado en que la humanidad practique la idolatría? Porque fíjese que no es un interés del Señor esto, es un interés más todo del enemigo. Recordemos que la palabra nos habla claramente y Jesucristo lo remarca cuando dijo él, ¿verdad? Vi cómo Satanás caía. Le hace entender a sus discípulos que él vio, estuvo en ese evento, pero también Jesús nos hace cómo Satanás cayó. Entonces, ¿por qué? Porque quería sentarse en el lugar donde nuestro Dios se sienta, porque él quería ser adorado. Entonces él se vino con ese pensamiento, ¿verdad? Eh, esa cosa metida en su corazón, porque dice que del corazón de él maquinó, y una de las maquinaciones era sentarse donde Dios estaba. ¿Para qué? Para que le adoraran, para que lo exalaran, porque él, ¿verdad?, se caminó en su corazón. Y vemos, ¿verdad? Dice, tengo acá el concepto, porque a través de esto, mire qué lindo, ¿por qué? Porque hoy vamos a conocer cómo el enemigo tiene cautiva las personas y cómo muchas veces nosotros, esto evangelio, en un extremo de esto que la palabra hoy nos va a hablar con claridad, vamos a estudiar Biblia. Y dice, porque a través del enemigo puede poner la verdad al humano, desviándose de su vida y del propósito que Dios tiene trazado. O sea, que la idolatría trunca el plan de salvación del humano. La idolatría hace que el humano se desvíe del verdadero camino. La idolatría hace que el propósito que estaba diseñado, parte de la gracia de Dios, porque nosotros vemos la palabra y vemos cómo el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, y vemos cómo, a pesar de que el pueblo de Israel fue sacado, vemos cómo ellos siguieron avanzando, y por momentos tuve que dar por las cosas que ustedes conocen, como fue, ¿verdad? María haber hablado en contra de Moisés, dice que el campamento se detuvo, pero también se detuvo por otras cosas más. Pero, ¿qué es de las cosas por las cuales el pueblo de Israel lidió en su corazón mientras iba en el desierto avanzando a la promesa que tenía? Una de las cosas que hizo que el pueblo se estancara y que muchos de ellos no llegara a la promesa fue la idolatría en el corazón de ellos, hermano. Si ustedes ven cuando Moisés sube a la montaña a buscar a Dios, a buscar los mandamientos que Dios estaba escribiendo con su dedo, dice la palabra misma, lo relata.
¿Y qué quedó haciendo el pueblo? Dice que el pueblo se desenfrenó. Y cuando habla de desenfreno es que no había nada ahí agradable a los, a los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo? Dicen que buscó hacer becerro. Cuando ellos crean y hacer becerro, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Entraron todo lo que fue lujuria, todo lo que es opuesto a una santidad como hijo de Dios. Y en ese momento, cuando baja Moisés, nos vemos, claro, el celo espiritual de él como el representante, pudiendo dando el ejemplo al pueblo. También él se sintió celoso de ver cómo el pueblo, con un momentito, ¿verdad? Buscaron los dioses que ellos vieron en Egipto. Ellos llegaban aquí de idolatría y la dieron a conocer en el desierto. Muchas veces nosotros, cuando estamos en el desierto, cuando nosotros estamos en una dificultad, en un problema, nosotros muchas veces buscamos la ayuda de alguien, la ayuda del mejor trabajo, la ayuda de una solución pronta, rápida, pero no sabemos que el que nos va a dar la ayuda se llama Jehová de los ejércitos. Y nosotros vamos aquí, que ellos pensaron que Jehová de los ejércitos, que Moisés al estar allá y se había tardado, pensaron que Dios los había abandonado, pero no era cierto. Dios estaba probando y por eso usted, cuando esté pasando situaciones difíciles, busque a Dios. Eso lo puedo decir, busque a Dios, porque la palabra me hace saber a mí que todos los caminos parecen, ¿verdad? Parecen de Dios, pero no. Dice la palabra misma que el único camino que lleva al Padre es el camino del Hijo. No hay otro que te lleve al destino del Padre si no está caminando en el camino del Hijo. Ok, dice acá, ¿cómo son estas personas delante de Dios? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo son estas personas delante de Dios? Estamos hablando de la idolatría. Isaías 44:9. Lo repito, Isaías 44:9. Dice, los formadores de imágenes de talla, dice, todos ellos vanidades, dice, y lo más preciso de ellos es útil, para nada es útil. Ellos mismos son testigos de su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Entonces, ¿cómo es esto, Ana? Dice acá que todas estas personas que lo estamos relatando en la palabra en Isaías 44:9, dice que terminan y que el espíritu, por eso nosotros tenemos que entender qué es lo que se mueve atrás de un pariente, de un descendiente, de una familiar tuyo que tú lo ves en este tipo, ¿verdad? De cosas que estamos tratando ahorita. Dice que lo que se mueve es confusión. Usted tiene que entender que la palabra fue escrita para que los hijos entendamos la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a orar? Para que toda confusión se vaya de ellos. Aquí lo dice que estas personas son testigos, incluso ellos lo saben, dice que tienen confusión y de que los ídolos no ven, ni atienden, ni van a escuchar, ni van a responder, ni nada. Y nosotros vamos a ver cómo el enemigo ha ido tomando posesión en los tiempos por las necesidades que el humano tiene, pero como el enemigo también ha usado la falta de rendimiento de una persona, de no reconocer que hay un Dios en los cielos y que nosotros necesitamos a ese Dios, que nosotros somos dependientes de la misericordia y de la bondad de Dios y que nosotros no podemos hacer nada ni en nuestra inteligencia ni en nuestra sabiduría. Dice, ¿cuál es la principal función de esta manifestación de idolatría? Lo explicaba, la confusión. Tener confundida a la persona. ¿Por qué? Porque eso retrasa lo que dije, el propósito, el llamamiento, estorba que sea direccionada correctamente al camino que tienes que ir, porque, lo repito, nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo, no a través de ninguna imagen, no a través de ningún yeso, ningún madero, nada puede llevarte delante de la presencia de Dios si no es a través de su Hijo. Dice acá, ¿qué dice la Biblia sobre la idolatría? Vamos a irnos a Deuteronomio 27:15, para que vayamos estudiando. Vamos a irnos atrás y vamos a irnos adelante, porque van a decir, no, pero es que era antes, ¿no? También ahorita lo vamos a remarcar bíblicamente.
Y dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor de esto? Mire lo que dice. Y cuando Dios habla porque Él tiene la autoridad de decirlo. Y como dice ahí, maldito el hombre, míreme, que hiciere escultura o imagen fundida, abominación a Jehová, obra, dice, de mano de artífice, y mire qué lindo, y la pusiere, dice, en oculto, y todo el pueblo respondiera y dijera, como dice, o diría, amén, amén, ahí vamos, a adorarle y a rendirle culto. No sé si usted ha visto que hay personas que hacen altares, hay lugares dentro de su casa donde le levantan una imagen, y dice acá que estas personas están bajo maldición. Yo no lo digo, dice la palabra, están bajo maldición. ¿Y qué dice? Que son abominables delante de Dios. Aquí lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo, no lo estoy yo manifestando de mi corazón o de mis pensamientos. Dice esta persona, cuando tiene esas imágenes y dan reverencia y le colocan, ¿verdad? Como veníamos estudiando anteriormente sobre los derribando altares, como los altares están formados a través de agua, de pan, de muchos instrumentos que colocan ahí. Eso es un altar. Y eso es quitarle la gloria y la honra al único Dios que ama y que dio a su Hijo unigénito para que nosotros hoy, estando en el camino de Él, viniéramos a ser limpios de toda abominación y maldiciones que nosotros practicamos, porque nosotros estábamos bajo maldición. Aquí lo dice la palabra en Deuteronomio 27:15. Consecuencias, dice, de esta maldición. Vamos a ir leyendo. Me impactó cuando leí la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un altar donde no es nuestro Dios, que nosotros nos hallamos en una esquina de nuestra cama, nos podemos sentar a la esquina del mueble, nos podemos colocar aquí mismo en mi comedor, como estoy yo, en su comedor. Usted está hablando con Jehová vuestro Dios, y usted habla con Él como platica con cualquier amiga, y usted le rinde su corazón, le rinde su necesidad. Él sí oye, Él sí atiende y Él sí la entiende. Pero dice la palabra anteriormente que leímos, dice que estas personas, ¿verdad? Saben que ese no los oye ni los entiende, pero dice que ellos están confusos. Hay confusión, ¿por qué? Porque el enemigo le interesa. Sabemos que hay un juicio y una palabra que el enemigo va a recibir en los tiempos finales, y el enemigo no se quiere ir solo, el enemigo quiere llevarse la mayor parte de la humanidad a ir a estar en el lago de fuego, ¿verdad? En un juicio que él ya tiene, y que no hay trazado nada hacia atrás, sino hacia adelante. Lo que está escrito se cumplirá. Entonces dice Primera de Corintios 10:19 al 21. Y quiero que vayamos viendo qué es lo que dice la palabra acá. Dice Primera de Corintios 10:19 al 21. A Israel dice, según la carne, los que comen los sacrificios, ojo, por eso me impresiona cuando estoy leyendo esto, porque me recuerdo a Daniel, me recuerdo el por qué Daniel y sus 3 amigos se apartaron de comer la comida del rey. Dice, no son participantes de altar, dice 19, que digo pues que el ídolo es algo, o que sea algo, dice que los gentiles santifican, a los demonios los santifican. Mire cómo dice acá, el apóstol está hablando, y está hablando sobre la idolatría, y está hablando, ¿verdad?, de que cuando una persona tiene un altar de estos, y que todo esto, amada, presenta como un sacrificio, pero dice que estos sacrificios se presentan a un demonio, no a ese Dios que creen que están ahora. Estoy acá, pero están delante de una imagen, y esa imagen no es nuestro Dios. Ninguna imagen de la que está ahí no es de Dios. Y eso da hablando el apóstol, y dice aquí, y no a Dios, y no quiero que vosotros los hagáis participantes con los demonios. 21. No podéis, dice acá, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa, dice, ya sabe usted, y de la mesa a celos al Señor somos más fuertes que Él. Entonces nosotros aquí nos está hablando que nosotros podemos caer en maldición cuando nosotros vamos a esos lugares o a esos veces, algo que no me, quién fue la que me y me decía, confianza, fíjese que me invitaron y voy para una reunión. Y en esa reunión, ¿verdad? Ya me empezaban a contar y yo le dije, no, pero que habla la palabra de eso. Y me dijo, tienes razón, la palabra de que debemos de ser participantes, porque dice acá que tiene que ver la copa, oiga bien, la copa del Señor con la copa de los demonios. ¿Qué tiene que ver? O sea, nosotros no podemos tener mezclas. Por eso la palabra dice que nosotros podemos caer en un tipo de maldición y nosotros ni saber y nosotros decir, pero ¿por qué? ¿Por qué yo estoy en esto? Y uno no sabe ni por qué. Y es porque a veces hemos sido participantes de cosas que no teníamos que estar y fuimos. Y me encanta acá porque, qué lindo, porque el apóstol Pablo está haciendo una prohibición y le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Que nosotros sabemos que gracias al Señor Jesucristo nosotros venimos a ser injertados en la promesa y dice que él estaba haciendo énfasis a las personas de que la idolatría no se debe de practicar y que no podían estar creyendo en algo o en alguien, mientras el único Dios estaba acá. El único Dios que bien lo conocían, quién era el verdadero Dios. Muchas veces nosotros tenemos inclinaciones porque nos hemos hecho participantes, nos hemos puesto involucrados o hemos sido parte de algo que Dios dijo, bueno, no te mandé ahí, pero tú fuiste. Entonces, después no sabemos qué tipo de cosas entramos a nuestras casas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver algo que me impactó. Dice, ¿qué dice el Señor de este tipo de personas que están en idolatría en los últimos tiempos? ¿Verdad? Algo que yo remarco. Porque ¿qué pensará el Señor en los últimos tiempos cuando nosotros sabemos que vienen, verdad, las señales y todo lo que estamos esperando como pueblo de Dios, confiando que también viene, verdad, lo maravilloso que esperamos como iglesia? Dice Apocalipsis 2:8. Pero los cobardes, los incrédulos, aquí dice los abominables, ojo, ya habíamos hablado que son abominables este tipo de personas que tienen esta actitud. Dice así, los asesinos, los inmorales, mire qué cosa, los hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán, ¿dónde dice la herencia? Acá dicen tendrán parte, no, dice que la herencia es en el lago de fuego, que arde con fuego y sufre, que es la muerte segunda. No lo digo yo, dice que es tipo de práctica que muchas veces nosotros podemos tener por una persona, por un hijo, por un trabajo, por un carro, por nuestra misma, nosotros mismos podemos ser vanidosos y dice que nosotros podemos caer en esto mismo, idolatría. Entonces, vemos que la idolatría es abominable y es una maldición cuando nosotros la aplicamos, pero también vemos que la idolatría estanca el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la persona está confusa y una persona confusa no sabe por la calle, no sabe por dónde anda, no sabe cuál es la ruta y anda preguntando y resulta que todos los mandan para diferentes direcciones y puede ser que muy posible vaya a dar al lugar correcto. Así es esto. Entonces, vamos a leer una historia que mencionó, que es segunda de Crónicas 36:11. Segunda de Crónicas 36:11. Y vamos a leer algo de un rey que me impresionó que porque veo el corazón del hombre, no reconoce mandamientos, los estatutos, y no reconoce sobre todo, ¿verdad? Que aún las oportunidades que nosotros tenemos no es porque seamos los más maravillosos, los más bonitos del mundo, sino porque a Dios le place bendecir, colocar a las personas en posiciones, porque Dios es misericordioso y todavía estamos viendo esa misericordia de Dios. Entonces, Sedequías, ¿quién es ese Sedequías? Servita o hermana Miriam, ¿quién es Sedequías? Bueno, Sedequías fue un rey que Dios, ¿verdad? Nuestro Padre le dio el privilegio de reinar y
vemos que las malas decisiones de él y los malos conductas de él, de no seguir el camino de Dios, de no ser obediente a la palabra, de no oír la voz de los profetas, tuvo una gran consecuencia para él y para los suyos. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Que vemos y no vemos, nos volvemos igual a las imágenes esas a las cuales vamos a buscar muchas veces y que son imágenes que son erróneas porque esa no es la verdad de nosotros. La verdad de nosotros es que solo hay un solo Dios y a él adorarás. La palabra del Señor que solo a él se debe de adorar. Entonces, vamos a leer, dice el 11, 36, 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11, dice acá, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo, mire, a mí me encanta ver cómo la palabra, cuando un rey era bueno, y hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero este dice lo malo. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mire qué cosa. Su Dios. Y no se humilló, dice, mire, no se humilló delante. Si no se humilló delante de Dios, ¿de quién se humillaba entonces? Aquí hay otra pregunta que usted puede decir. Y si no reconocía a Dios como su Dios soberano y todo eso, y entonces ¿a quién se humillaba? Saque conclusión. Dice, mire qué lindo, de ahí dice, y no se humillaba, dice más adelante, del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Dios. ¿Usted cree que Jeremías viajaba hacia de él? Primero lo dice que era malo, ¿verdad? Entonces Dios nos habla de una, dos veces, tres veces, cuatro veces y a veces se siente en misericordia. Pero muchas veces el humano cuando no quiere seguir la palabra de Dios, su actitud se vuelve su orgullo, que fluye y vemos un gran error que hizo, porque si el profeta iba de Dios, el profeta iba con su boca a darle la palabra de Jehová que Jehová decía. Dice, se revela a sí mismo contra Nabucodonosor. Ya les voy a explicar un poquito de esto, por qué menciona esto. Al cual había jugado por Dios y endureció su cerviz. Mire, ¿qué dijo el Señor? Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, eran duros de cerviz. Compara. Y obstinó su corazón para no volverse a quién, a Jehová, el Dios de Israel. Nunca reconoció a Dios, nunca este hombre dándole la gloria, la exaltación, sino que él estaba inclinado en su mundo. Él estaba inclinado en lo que él quería. Y dice acá el 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron, dice, la iniquidad. Ojo, los sacerdotes estaban contaminados. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los encargados de poner la ofrenda, de preparar, ¿verdad? Libación al Señor, de hacer los sacrificios para tener, ¿verdad? Lo que explicamos la vez pasada, tener perdón de pecado, tener, hermano, darle gracias por los frutos, darle gracias, ¿verdad? Por todo lo que él hacía en todos los trayectos de su vida, pero aquí a Dios ya no lo tenían, ni los sacerdotes, ni el rey. Se habían olvidado nuestro Señor. Dice, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminada la casa de Jehová. Mire, dice que la casa de Jehová fue contaminada. ¿Y cuál es la casa de Jehová? Sabemos, ¿verdad? La palabra del Señor, que cuando Salomón hereda, ¿verdad? El reinado, se le dio el privilegio de levantarle casa ¿a quién? A Jehová. A eso se refiere esta palabra. Que estos sacerdotes que eran los encargados de levantar, tal vez ellos no estaban ubicados en su casa, no estaban ubicados en lo correcto, la casa se contaminó. ¿Por qué se contaminó? Porque si en una casa, y lo habla la palabra, si en una casa no habita Dios, habita el otro. Así lo dice la palabra. Y por eso dice que si una casa tiene el enemigo, ¿verdad? El demonio que sale de un cuerpo, para que entendamos mejor esta palabra,
Dice que si usted se descuida, oiga bien, por eso nosotros tenemos que tener presencia, búsqueda y todo lo que sea para poder nosotros tener, hermanos, que evitarnos estar contaminados. Que dice acá que cuando habla la palabra, que cuando estos demonios vienen a revisar el lugar de donde salieron, ojo, de donde salieron, dice que ellos la ven limpia. Está lista, dije, para volverla a habitar. La ven ordenada, mire, y la ven adornadita. Aquí te esperamos, bienvenido. Entonces dice que ese espíritu se va y trae 7 más consigo. ¿Y qué dice la final? Dice que el estado de aquella persona viene a ser peor que lo que ya estaba. Mire qué cosa, porque ya no es un demonio de los que había salido, ahora son 7 por cada demonio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dice que la casa de Jehová se contaminó porque los sacerdotes y el rey no le estaban dando la gloria al Señor, no oían la voz de Dios, no oían la profecía que el Señor mandaba para el pueblo, no quería el rey atender la voz de Jehová, no le importaba, no le interesaba mandamiento, no le interesaba lo que él había dejado escrito en la palabra, él estaba en otro asunto. Entonces vemos acá, la cual él había santificado en Jerusalén. Mire qué lindo, la promesa de la casa de David era eterna, pero aquí este varón, ¿verdad? Que lo mencionamos, Ezequías, se habían apartado del camino de Dios. Dice el 15, y Jehová Dios, dice, de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio del mensajero, porque tenía que misericordia de su pueblo y su habitación. Mire, para Dios era fácil destruir hasta el lugar donde él lo adoraban y lo glorificaban. ¿Pero qué? Dijo el Señor, yo tengo misericordia. Aunque anden, y así hemos visto nosotros, en algún momento estuvimos allá, erróneos, equivocados. Pero ¿qué pasa? Que dice que el Señor gran misericordia. Pero yo veo a este rey que nunca, pero nunca se prestó atención a la palabra. Dice que mandaba de continuo en continuo el mensaje, dame la gloria a mí, búscame a mí, hazme sacrificio. No querían nada con Dios. Y dice acá el 16, mas ellos haciendo encarnio, mira qué cosa, encarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas. Quiere decir que no solo Jeremías iba, aquí quiere decir que hubieron más instrumentos. Pero ¿qué pasa? Que él no prestó atención, dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. A mi hermana, cuando yo leí esto, me suspendí, digo, uy, Dios mío, que la ira de Dios esté con un pueblo, con una casa, con un lugar, porque Él quiere que tú lo tengas como el centro, como la prioridad en tu vida, y tú decidas mejor creer en otra cosa, como lo vamos a leer en el libro de Jueces 17 más adelante, cómo nosotros vemos cómo el humano busca amuletos, busca personas, busca tener algo que le haga acercarse a Dios, donde nosotros podemos acercarnos. No necesitamos esculturas, no necesitamos imágenes, no necesitamos nada hecho por bronce, nada hecho de metal, nada hecho de yeso. Si podemos nosotros acercarnos a Dios, porque Dios está presto a oír la voz de sus hijos. Entonces, vamos a irnos, consecuencia final. Segunda de Reyes 25:2. Vamos a leer qué dice la palabra en Segunda de Reyes 25:2. En el nombre de Jesús. Ok, vamos. Y dice, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 10 del rey Sedequías. Aquí vamos a ver el final de este varón que nunca quiso honrar al Señor, ni levantarle la cara al Señor, ni practicar nada al único Dios verdadero. Y dice el 3, y a los 9 días, dice la palabra,
del cuarto mes prevaleció el hombre, dice, en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Si usted ve acá, hermana, una de las consecuencias que yo leí en este libro, que es extenso, habla que en ese reinado de Sedequías llegó una gran hambruna, una gran, para que usted entienda, pobreza, miseria, calamidad, para que usted entienda, todo eso estaba obrando en ese lugar. Porque recordemos que Dios es el Dios que bendice la tierra, pero Dios también bendice a sus hijos. Y cuando sus hijos no atienden a papá, no oyen a papá, entonces papá también, ¿verdad? Dice, bueno, yo le aconsejo, les digo, y no oyen mis instrucciones. Entonces los voy a dejar un ratito que tengan ellos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos padre y madre, y en algún momento nos hicieron reprensión de algo. No, hija, no está bien eso. Y ¿qué pasa? También nuestro padre es así. Nuestro padre, cuando quiere tener un trato con sus hijos, nos procesa para que aprendamos. ¿Y qué pasó acá? Dice la palabra del Señor que el pueblo no tenía ni pan para comer. Las bestias del campo no tenían hierbas del monte para alimentarse. No había nada allí. Y dice el 4, abierta ya una brecha en el muro. Aquí aconteció, como les digo, el profeta Jeremías iba a Ezequías y le decía, mira, no hagas amistad con Egipto, no hagas alianzas con Egipto, pero él confió en Egipto, no, yo quiero ser amigo de Egipto. Le dijo, no, mantén alianzas con Nabucodonosor, mantén alianzas allí con los babilónicos. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó a decir, él sabía por qué. Pero ¿qué pasa? Sabemos que Egipto representa el mundo. Y Dios le decía a través del profeta, no quiero que tengas, ¿verdad?, enlazos o tengas comunión con Egipto. No lo quiero, pero él no escuchó los profetas. Y por eso nosotros vemos el gran proceso cuando Sedequías está gobernando en Jerusalén, cómo la tierra no estaba dando el fruto, cómo la gente estaba muriendo de hambre en ese lugar y cómo un mal rey llegó a sufrir a un pueblo por causa de que no le enseñaba a darle la gloria y la exaltación al único Dios. Entonces, vamos a seguir en el nombre de Jesús. Huyeron, dice, de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros junto al huerto del rey, estando, dice, los caldeos, mire qué cosa, los caldeos alrededor de la ciudad, y del rey se fue, dice, por el camino que araba, dice, y lo apresaron, bueno, en la llanura de Jericó, habiendo, dice, ciclos dispersados todo su ejército. Se abrió de repente, él estaba, verdad, hallado, pero los babilónicos estaban afuera. Y dice que se abre una brecha en el muro. Una brecha era una puerta de entrada, para que usted entienda, algo que como dicen, se fracturó y por ahí entraron. Mire qué cosa. Y cuando ellos entran, ¿qué pasa? Que van y se da cuenta Sedequías que van a entrar y ellos salen huyendo por el camino, ¿verdad? Porque me imagino que el reinado no era algo pequeño de una cuadra, 2 cuadras, no, eran caminos larguísimos. Y dice que salieron huyendo con todos sus ejércitos, sus allegados, salió corriendo y todo, pero los apresaron. Dice, los apresan y miren las consecuencias. Yo digo, Dios mío, qué terrible este rey. Tuvo que pasar, hermanas, este tremendo proceso de ver cómo sus hijos y su reinado y cómo ver el destino final de este hombre, a mí me impresiona. Por eso siempre digo yo, bendito sea el nombre de Jehová, que Dios nos libre de estar en idolatría o de practicar la idolatría, y no solamente de practicar, sino de ser participantes de esto. Mire que va a seguir en el nombre de Jesús. Ok, dice, me quedé, ok, ok, el 6. Preso pues el rey, miren, ya lo agarran a Sedequías. Preso pues el rey
Lo trajeron, dice, al rey de Babilonia, miren, en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Ay, 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 como dicen, mejor, como dijo David, ¿verdad? Mejor que me juzgue Dios y no el pueblo, dijo. Pero aquí lo estaba juzgando el pueblo allá. Miren, los babilónicos con todo. Ahí estaba la sentencia. Y dice acá, y 7, mire qué tremendo la palabra habla. Dice el 7, oyeron sus hijos de Sedequías en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y todo, dice, mire, perdón, los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Y qué cree usted que pasó ahí? Ah, lo llevaron a pasear y lo pusieron. No, 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 lo llevaron esclavo. Y dice que le pusieron, mire qué cosa pusieron, lo ataron. ¿Y qué le fue lo que le colocaron? Cadenas. Entonces lo llevaban, ¿verdad?, a él a un hotel 5 estrellas. No, estaba bajo juicio. El Señor lo entregó. Algo de lo que yo estuve estudiando mientras yo estudié esto, es que cuando tú estás en idolatría, Dios te entrega a los enemigos. Dios te entrega a tus adversarios. Dios se aparta y se va porque tú te apartas de él. Y nosotros, cuando estamos con el Señor, Dios es el que se encarga de nuestros enemigos. Pero nosotros le damos la espalda al Señor. Bien, el Señor nos da la espalda a nosotros. Eso me lo enseña la palabra. Y creo, ¿verdad? Como lo tenía y la él se lo entregó a los enemigos. Dice acá que por la desobediencia de no valorar la palabra y los mandamientos Dios había dejado a él. Por no que más veces podemos nosotros llamar Señor, pero hemos oído pasos, hemos oído nosotros una formación. Hay personas, Dios, que van a una iglesia, se doblen del Señor, también va a sacar lujo, tiene un altar que le ora a Julano, Mengano, Sultano, y usted es participante de eso. Por eso el Señor es abominable y te puede entrar a la confusión perpetua. Porque cuando nosotros sacamos de nuestra vida, también el Señor nos saca, ¿verdad? Porque Dios no debe, no, es que Dios no debe estar en lo sucio en el mundo. Y si nos da la oportunidad un día venir a su casa y de nosotros manifestarnos como hijos, nosotros tenemos que valorar ser el hijo de Dios, porque muchas personas en el mundo dicen, yo soy hijo de Dios, está muy bien que lo digan así, pero la palabra me dice, y la palabra habla, que yo necesito reconocer al Señor como mi salvador personal y necesito apartar de las veras malas que tengo, costumbres que me inculcaron mis ancestros y que yo en la vida fui diciendo que me gustó. Lo que está escrito en la palabra se debe cumplir, no porque yo, sino porque Dios dice así. Entonces, vemos acá Romanos 1:21. Vamos a algo que yo dije, quedé asombrada. Y vamos a leer, dice así. Romanos 1:21. Vamos a ver cómo confirmamos esto de lo que es cuando Dios nos entrega, nos dice, bueno, no quiero darme la gloria ni la honra a mí, entonces yo te entrego, yo te dejaré que hagas lo que tú quieras. Y cuando tú gimas y te arrepientas y no hayas vida tu vida y te canses cansado de vivir como vives, entonces búscame para que tú me puedas encontrar. Entonces veo la palabra en Romanos 1:21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envaneció en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Oscurecido. 22. Profesando ser sabios,
inclinaron, mire que, perdón, se hicieron necios, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces va a decir usted, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, entonces aquí le vamos a especificar por si usted cree que no está hablando de la idolatría. Dice, aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por si usted dice, no, pero es que ahí no dice idolatría. A mí me parece que sí, porque aquí lo está diciendo la palabra. Dice, imágenes de hombre, que nosotros las conocemos muchos, aves, cuadrúpedos y toda clase de bestias, porque usted te diga, ay, están, ahí están. Y toda imagen en una cultura, ahí están. Que quiera darle la gloria y la honra es incorruptible y la cambiaron por imágenes de hombres corruptibles, frutos. Aquí dice el 24, por lo que también Dios, que dice hasta la consecuencia de cómo el Señor entrega a los enemigos, cómo nos entrega perdón a los enemigos. Mire qué cosa, qué peligroso es caer en el tipo de manifestación de la idolatría. Por eso usted nunca, nunca, nunca permita que ninguna persona, ni ninguna imagen, ni ninguna cosa que usted entienda le quite el primer lugar al Señor en su vida. Dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo deshonrar, mire, de modo que honraron dice, entre sí sus propios cuerpos. Mire la consecuencia, por eso esto es bien delicado lo que voy a hablar. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. 26, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún dice las mujeres, mire qué cosa, cambiaron el uso natural porque es contranatural. Oh, eso es ver algo inmoral, que nosotros lo vamos a hablar más adelante. El 27. Igualmente, también los hombres, dando el uso natural de la mujer, se, dice, encendieron en lascivia. Mire qué cosa. La lascivia opera aquí. Si usted ve, la lascivia opera aquí. Dice, con otros. Mire qué cosa. Vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo el mismo, dice, la retribución de vida de su extravío. Que como que no entienden nada lo que quiere decir. ¿Cómo que no entienden lo que es eso? Quiere decir que una generación que está involucrada en esto afecta a las generaciones venideras, y dice que una de las consecuencias que la palabra habla es que la mujer deja su uso natural y que los hombres, hombre con hombre, dice la palabra, se acuestan en relaciones sexuales. Entonces por eso vemos en las generaciones que se van desviando, vemos mujeres con espíritu de lesbianismo y hombres con espíritus homosexuales. ¿Ok? Esta es una de las consecuencias de la idolatría que se afecta generacionalmente. Entonces quiero que vayamos al libro de Jueces 17. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que vayamos ahí, siervita? Que necesito enseñar a algo. A que la misma palabra me lo haga en el nombre de Jesús para culminar, para terminar. Le damos gracias, Señor, porque pudimos. Ok, vamos a ir, si no me equivoco, al 17. Sí, vamos a ver. Vamos a adelantar un poquito por el tiempo. Y me encanta ver, ¿verdad? Este versículo, este texto bíblico, porque me impresiona cómo nosotros a veces caemos nosotros, amados, en cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacerlas, pero no las hacemos de la manera correcta. Y dice así, hubo un hombre, dice acá, en el 17.1, hubo un hombre, Jueces 17.1, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1,100 ciclos de plata
que fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo me. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 10,000 ciclos de plata, 100 ciclos de plata. Su madre y de su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen hallada y fundida. Ahora pues yo te la devuelvo. Yo me quedé impresionada porque este es un pueblo o unas personas o un hogar con muchas fracturas. Veo un hijo robando a su mamá y veo una madre dándole gracias al Señor y bendiciéndole en el nombre de Jehová. Pero veo que luego la mamá dice, vamos a hacer una imagen, porque gracias a que tú devolviste el dinero, o sea, como que lo está premiando, pero yo digo, qué desorden aquí, ¿verdad? No hay un orden, no hay un temor de Dios, no hay las directrices en una casa, hay un desorden en la casa. Y entonces, ¿qué acontece? Pues, sorprendo yo, ¿verdad? Como ella dice que va a mandar a hacer con el dinero que le revuelve su hijo, va a mandar a hacer, a tallar unas imágenes para hacer, iba a ser a Dios ahí. No, 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 no. Nosotros vemos tipo de imagen se refería a la palabra lo habla. Vamos a ir por ok, el 5. Sí, el 5 nos quedamos. Dice, y este hombre Micaía tuvo que casa de dioses, no dice que tenía a Dios como el centro de vida, dice casa de Dios. Y consagró a uno de los hijos, como consagró a uno de los hijos que fuera su sacerdote. ¿De dónde sacó Micaía esto? Los sacerdotes eran personas usted ya sabe, eran personas de la tribu de Elí. No podía haber otro tipo de sacerdocio. Entonces, ¿qué pasó? En aquellos días no había rey en Israel. Ojo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Le vamos a dar la gloria a quien sea. No tenemos rey que nos dirija, hacemos lo que queremos. Así da a entender acá. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de dónde? De Judá. Pongamos atención, el cual era, aquí lo dice, el cual era levita, forastero allí, dice acá, primero coloca a su hijo, ojo, el hijo de Micaías no es levita, ahora va un levita, ojo. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir. Miren, vamos a seguir la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que aprendamos que las cosas se hacen bien. Donde puede encontrar lugar y llevando, dice, en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, llegó a casa de Micaía. ¿Y qué fue lo que hizo el sacerdote, este varón de la tribu? ¿Verdad? Que era, dice acá de Elí. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, vamos a ver, dice. El 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá. Y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Ojo. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Entonces dice acá, y yo te daré 10,000 ciclos de plata por un año, vestidos, comidas, y el levita se quedó ahí. El levita se quedó ahí, ¿por qué? Si ahí no había casa de Dios. Ahí lo que había, dice que tenía una casa llena de imágenes y de muchos dioses que no era el verdadero Dios. Y algo de las cosas que Dios habla es que el levita tenía el derecho de estar en la casa de Dios, de vivir de lo que recibían de sacrificio, pero no tenía derecho a lo demás. Aquí le están dando un salario, le están dando casa, le están dando a la oportunidad de ser padre y muchas cosas que no tenía que él recibirlas, pero a mí me impresiona cómo este levita
también estaba contaminado. ¿Por qué? Porque nunca le dijo a Micaía, Micaía, ven un momento, esto no está bien. Pero no, en él había otro, como dice, otra visión, amadas. ¿Y qué más dice aquí? Agradó pues, dice, mire qué cosa. El 11, agradó pues a Levita morar en aquel hombre, dice, bueno, aquel hombre, perdón, y fue para él como uno de sus hijos, mire qué cosa. Y Micaía consagró a Levita, a aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo con esto? Que él pensó, Micaía, con el desorden que tenía. Primero, un desorden donde le robaba dinero a su madre. Tenía la madre que era idólatra, porque creía en Dios, pero también tenía las esculturas y mandaba a hacer imágenes y las consagraba a su hijo y las ponía en la casa de él. Y viene y como, verdad, él necesitaba a alguien que le inventara ofrendas, como muchas veces, ¿verdad? Cuando hay un altar, dicen, vaya, ponga vasitos, me le pone pan, le pone florcitas y vamos a hacer un día festivo porque le vamos a poner guarito y todo, porque es que gracias a él nosotros somos prosperados. Y dice acá la historia que entonces Micaía dijo que iba a ser prosperado, estaba el levita ahí. Y yo me pregunto, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que porque levita estaba ahí, este hombre iba a ser prosperado o iba a ser prosperado porque siguiera los reglamentos y fue un hombre correcto delante del Señor? Entonces vemos que Micaía tenía puestas las miradas en el levita y no en Dios, que él decía conocer a Dios, agradar a Dios, tenía las mezclas de lo que era la idolatría y tenía en su casa un lugar donde se movía la idolatría, donde su madre era idólatra y aún vemos un problema de casa, donde madre, hijo y hijo, madre. Todo, todo, como dicen, volteado para arriba, con las patitas para arriba. Y vemos que, ¿cuál fue la última palabra de Micaía? Donde leemos nosotros, que Micaía dijo, hoy sí voy a ser prosperado, voy a ser bendecido. Es similar a veces cuando nosotros ponemos la fe y la esperanza en imágenes o en un cerrojo, ¿verdad? De una herradura de pata o una cola de conejo. Y no solamente de eso, ponemos a veces la fe, la esperanza en un patrón, en una mejor amiga, en el trabajo. Y muchas veces nuestro Señor tiene que apartar cosas en el camino de nosotros para que la idolatría no nos lleve a la confusión. Y muchas veces hay personas que tienen hijos, y lo voy a decir porque es otro tipo de idolatría, tienen hijos y piensa que el bienestar de sus hijos depende de su bienestar en su vejez. Y el único que bendice y el que da años y el que provee es Jehová de los ejércitos. Si usted tiene el privilegio de tener hijos y hija, no lo use como amuleto. Yo voy a ser bendecida porque mis hijos son unos abogados y los otros doctora. Y entonces voy a estar bien en mi futuro. Porque yo, no, hermano. Tú no sabes cuánto tiempo tenemos nosotros de vida. Nuestros hijos o nuestro trabajo no son amuletos de visión, como Micaía. Micaía pensaba que el tener un sacerdote ahí y él consagrarlo, dice, pero consagrarlo, pero con el poco de imágenes, poniéndole verdad, oración, cánticos y todo. Él pensaba que era una manera que levita, con vivir ahí, él era bendecido porque tenía levita. O sea, él usaba de amuleto de bendición a levita. Y eso también es idolatría, porque Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. La palabra lo habla, no lo digo yo. El Señor es un Dios celoso. No porque al Señor le gusta que lo idolatremos, no, es porque Él se merece la gloria y la honra, porque la palabra así lo dice. La palabra habla, a nadie más se dará la gloria ni la honra, a nadie, porque acaso ha venido alguien más a dar a su hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario y darnos vida eterna a nosotros. No, no hay nadie. Nadie se desangró en aquel Calvario. Nadie.
hizo un don, hermano, porque en los libros de verdad, nosotros miramos los discípulos y cuando hablan del don de Dios. ¿Y saben cuál es el don de Dios? El mayor don de Dios es el amor reflejado. ¿Y a través de quién lo reflejó? De Jesús. Por eso nadie puede ir al cielo sin ser Jesucristo. No va a una iglesia, no busca leer la palabra, no busca, hermana, orar, tener comunión con ella, no busca ayunar, hacer vigilia. Esto es ser. Y todo lo que nos separe de la voluntad de Dios o todo lo que tengamos primero que Dios es idolatría. ¿Y qué se me, como le decía, la palabra dice, ¿qué se ve de una imagen, hermano? Se mueven demonios, vimos, se mueve la copa de demonios, se mueven cosas que no son de parte del Señor, y eso puertas que se abren generacionales a entender por qué generaciones vemos personas como lo acabamos de leer, ¿verdad? En el libro de Corintios, que fueron agregados. ¿Por qué? Pues así como entregó también a Sedequías a las manos de sus enemigos por causa de que él no quiso ser obediente ni escuchar la voz de Dios, entonces los enemigos también, hermanos, no dejan que nosotros estemos en paz. Y llega un momento, ¿verdad? Que ellos van a estar ahí pendientes. Eso me impresiona cuando hablamos de ese espíritu que viene a la casa a ver cómo está tu vida. Viene a ver la vida de cada uno de nosotros, cómo estamos realmente. Ellos dan vuelta y se vienen a visitar, a vernos, a observarnos de largo, pero nos están observando. Y si usted tiene ahí aseadito, adornadito, ay, amadita, se viene con 7 más. Por importancia de darle la gloria y la honra a nuestro Señor, saber que Él es el único soberano y el único que debemos de amar con pasión, con amor y con todo lo que se llama, ¿verdad?, rendimiento, dándole culto al único que nos hizo y que nos conoce desde antes de la fundación del mundo y que tiene el propósito y tiene un llamado específico para todos nosotros, no para hacer montón, sino para marcar la diferencia. Siempre he dicho que Dios, nosotros no somos una casualidad, ni somos algo que se cruzó por casualidad en el camino. No, no, el Señor se cruzó en nuestro camino, porque el Señor desde ya cree que nosotros podemos ser, ¿verdad?, influencia positiva para tocar y para abrir el conocimiento también. Nosotros podemos partirle a otras personas debido a que hay mucha necesidad en el mundo de que conozcan la verdad y que sepan que el único Dios es nuestro Padre, ¿ok? Así que esto es todo por el día de hoy. Dios me les bendiga. Un abrazo fuerte. Bendiciones.